Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. El día de hoy, chicos, les he traído un tema nuevo para lo cual quiero que observen la siguiente imagen. ¿Qué vemos acá? Parece un planeta, ¿sí? Está muy cerca a un sol o quizás sea un planeta más. Una nave espacial, plantas extrañas, parecen de la época prehistórica. Muy bien. Con estas imágenes podemos crear muchas historias maravillosas. ¿Saben dónde podemos crear y qué tipo de cuento vamos a crear con estas historias mágicas o maravillosas? En los cuentos de ciencia ficción. ¿Y qué son los cuentos de ciencia ficción? Son aquellos basados en los posibles avances científicos o técnicos que se podrían lograr en un futuro. Difieren del género de literatura fantástica en el que todo lo acaecido es fruto de la imaginación del autor. En el cuento de ciencia ficción son cosas que sí se podrían lograr en un futuro, en un futuro de nosotros. Por ejemplo, hace muchos años no se creía que se podían crear robots. Ahora ya es posible crear robots y tienen aspecto de los seres humanos. Bueno, imagínate crear una historia basada en eso. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de los cuentos de ciencia ficción? Bueno, vamos a hablar ahora de las características de los cuentos de ciencia ficción. Por ejemplo, una de ellas es que tiene la tecnología súper desarrollada. ¿A qué se refiere eso? Lo más característico de las narraciones futuristas es que cuentan con vehículos y aparatos de otras galaxias, además de diferentes herramientas útiles como máquinas del tiempo, robots humanoides o rayos láser increíblemente potentes. Muy bien. En los cuentos de ciencia ficción imperan mucho lo que es la tecnología, como por ejemplo robots que pueden movilizarse por sí solos, armas sorprendentemente increíbles, y vehículos que viajan de un lugar a otro, no solamente en ciudades, sino en planetas. La segunda característica es que los cuentos de ciencia ficción son muy cortos. ¿Qué quiere decir con ello? Una de las características más destacadas de los cuentos de ciencia ficción es que a diferencia de las novelas, su extensión es mucho menor, o sea, son más cortas, para que sea más atractivo al lector, claro. Tercero, mundos inventados pero posibles. ¿A qué se refiere eso? Basándose en la realidad, se pueden inventar planetas y situaciones atmosféricas o biológicas que pudieran ser reales, así terminan siendo creíbles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te imaginas? Sabemos que existe un planeta llamado Marte y que todo ser que vivió en ese lugar se va a llamar marciano. Imagínate que podemos hacer un cuento basados en los pobladores o habitantes de Marte. Gracias a ello estamos creando un cuento de ciencia ficción. Porque estamos hablando de mundos inventados, pero que también son posibles. Muy bien, quiero que entiendas ahora que existen clases de texto. Sí, hay textos diferentes, para lo cual quiero que observes estas dos imágenes. El primero dice, ha ocurrido una glaciación en mi vida. El nivel de mis océanos ha descendido de una manera alarmante desde que te has ido, y mis días han quedado duros y helados porque les haces faltas tú. Porque tú pones la calidez en todas las cosas. ¿Ves? En el curso de la glaciación, el agua es sustraída de los océanos y almacenada en los continentes en forma de hielo. Por esta razón, el descenso del nivel del mar puede llegar a ser hasta 100 metros. Desde hace 2,5 millones de años, este fenómeno se ha producido varias veces. A ver, ¿a qué hace referencia esto? Quiero que observen muy bien. Este tipo de narración con este tipo de narración, o sea, tipo de texto. ¿Te das cuenta? Aquí impera mucho lo que es el sentimentalismo, la expresión, digamos la candidez del autor, mientras que acá es una forma muy objetiva de decir las cosas. Bueno, este tipo de texto que hemos leído, el primero, es un texto literario. ¿Y por qué se llama texto literario? Porque es un texto de un mundo ficticio, un mundo que es creado ¿por quién? Por el autor o el que ha hecho este texto. Y este de aquí se va a llamar texto expositivo. ¿Y qué es un texto expositivo? Es real y objetivo. Vamos a tratar de hablar este último texto o este último tipo de texto para explicar. A ver, ¿qué es el texto expositivo narrativo? Es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Por ejemplo,
Lee con atención e indica qué tipo de textos son los siguientes. Acá tengo uno y acá tengo otro. Dice así. El empleo de instrumentos ópticos que permiten al hombre una observación más precisa, como los telescopios, ha dado lugar a una serie de descubrimientos fundamentales que han revolucionado no solo la astronomía, sino también la física, e incluso nuestra manera de considerar el lugar que ocupamos. Muy bien. Existen dos tipos de texto. Te dije que existía un tipo de texto literario y el otro llamado expositivo. Bueno, cuando es un texto en la que se explica o informa, se va a llamar expositivo, mientras que el otro será solamente literario. A ver, ¿qué creen ustedes que sea esto? A ver, es un texto expositivo. Muy bien. Sueño majestuoso del doctor Arancibia, entre cojines y edredones, colgando de una almohada como de una nube. Arancibia se agitaba en la batalla de los sueños, pronto a derrotar a esos oscuros enemigos que solo dan la cara cuando el hombre duerme. ¿Te has dado cuenta que es diferente el tipo de texto? Sí, aquí no es muy objetivo, acá utiliza mucho, digamos, el detalle, los sentimientos, el personaje. Entonces, ¿qué tipo de texto será? Será un texto literario. Muy bien, ¿qué tal si seguimos practicando? Ahora les he traído dos textos más que dicen lo siguiente. Ornitorrinco, palabra de entusiasmo o de rechazo doloroso, nunca indiferente, palabra de miedo. Mujercita mía, cuando tú duermes vendrán silencioso y lunar hasta tu lecho. El ornitorrinco, cálido e invisible, animal del desierto, niño atrevido que pasa bajo la puerta cerrada. ¿Te has notado cómo es el tipo de texto aquí? Es muy sentimental, es muy detalloso, muy meticuloso con las palabras. Muy bien. Este tipo de texto se le considera texto literario. ¿Por qué? Porque utiliza mucho la belleza de las palabras. En el segundo dice, en países como Francia, a partir del siglo XIX, se registra un notable descenso en la tasa de natalidad. Esto, unido al descenso del índice de mortalidad, ha ocasionado que el número de jóvenes disminuya mientras que aumente el de personas de más edad. Así las generaciones en estos países se renuevan con dificultad. Aquí nos habla de un texto más informativo, más objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de texto será? Será un texto expositivo, porque nos está hablando de manera objetiva. Bueno, tan solo me queda decirles gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Les estoy dejando tarea en la página 73, 100 y la 101. Y como siempre te ayudo con algunas páginas. Bueno, ahora estamos en la página 73 del libro de comunicación, la cual dice el cuento de ciencia ficción. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a una previsión. ¿Qué voy a redactar este cuento de ciencia ficción? ¿Por qué? ¿Para qué voy a redactar? Para contar un hecho maravilloso. ¿A qué público será dirigido mi relato? A mis compañeros. ¿Sobre qué tema voy a tratar? Selecciona, dice, selecciona, busca un tema a tratar. Vas a contar una historia que tenga un inicio, un nudo y un desenlace. Puede ser una historia, digamos, de algo, digamos, de un hecho tecnológico, de una máquina del tiempo quizás, o de un viaje a otras galaxias. Entonces, tenemos como página, la página 73 de tarea. También se ha trabajado otras páginas, ahorita les voy a decir cuál. Bueno, ahora vamos a la página número 100, donde dice el texto expositivo narrativo. Explica para qué escribirás tu texto. Vas a escribir un texto expositivo. Acuérdate que la base del expositivo busca informar de manera objetiva. Escribir el tema a desarrollar. Puedes hablar de cualquier cosa. Por ejemplo, puedes hablar del COVID-19, de la pandemia en el Perú. Podría ser ese también. ¿Qué tipo de lenguaje vas a utilizar? ¿Formal o informal? Emplearás, a ver, ¿qué tipo de lenguaje formal o informal emplearás al escribir tu texto expositivo narrativo? Vamos a utilizar un lenguaje formal. A ver, organiza tus ideas de acuerdo a tu propósito comunicativo. ¿Qué hechos o acontecimientos se van a registrar? ¿Cuándo comenzó? Por ejemplo, si hablamos de COVID, ¿cuándo comenzó? ¿De dónde comenzó y cómo se extendió? Subtemas, también puedes ponerlo en los países que más han sufrido, o cuáles son los síntomas, básicamente. Muy bien, listo. Y después tenemos la página número 101. Dice acá,
Actividad. Lee atentamente. La ciudad chilena de Quellón, ubicada a 1200 kilómetros al sur de Santiago, se desplazó 17 centímetros al oeste debido al terremoto que afectó la isla de Chiloé el 25 de diciembre. Reveló un informe técnico entregado por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile. El director del centro, Sergio Barrientos, explicó que el terremoto del día de Navidad, con una magnitud de 7,6, corresponde a un sismo de contacto entre las placas de Nazca y Sudamérica, es decir, se trata de un sismo interplacas. En la zona de la ruptura de las placas se produjo entonces un deslizamiento de alrededor de 2 metros que generó una deformación que movió la ciudad hasta el oeste. El informe señala asimismo que tras el terremoto hubo decenas de réplicas, siendo de mayor longitud un temblor de magnitud 5,2 que ocurrió inmediatamente después del primer sismo principal. Esta es la página web donde vas a encontrar y consultado el 23 de mayo del 2019. ¿Cómo está estructurado este texto leído? ¿Qué tipo de texto es? Eso vas a tener que realizarlo. A ver si te ayuda. Bueno, para ayudarte un poquito en la pregunta número 2, donde dice ¿cómo está estructurado el texto leído? Podemos poner introducción, cuerpo y la conclusión. ¿Qué tipo de texto es y por qué se hace? Se llama texto expositivo narrativo. ¿Y por qué se hace? Para resaltar lo que se produjo con el sismo en Chile. Muy bien, chicos, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.